Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy compartimos la charla 15ª del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy les damos también la bienvenida y nos acompaña en esta oportunidad Marcela Fujimi, Mónica Pené, Cecilia Rosenbaum, Carolina Unzurunzaga y Carolina Monti, quienes se referirán a acceso abierto a la producción científica nacional, actores, prácticas y estrategias. Adelante entonces le doy la palabra a Carolina Unzurunzaga. Adelante, Carolina. Hola, voy a compartir pantalla, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Ahí entiendo que se ve bien, así que perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar queremos agradecer a todo el equipo del INIBI por la invitación, muy especialmente a Elsa Barber y a Graciela Giunti, con quienes estas últimas semanas estuvimos ajustando los detalles para la presentación y poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes esta charla. Bueno, con este título que le dimos a la charla, Acceso Abierto a la Producción Científica Nacional, Actores, Prácticas y Estrategias, tratamos de sintetizar un poco el trabajo que venimos realizando en los últimos 10 años, más o menos. A ver si puedo pasar, ¿cómo paso esto? Ahí. En los últimos 10 años, con una serie de proyectos de investigación que tienen como tema central el desarrollo y la evolución del movimiento internacional de acceso abierto y sus vías de implementación en nuestro país, en Argentina. Todos estos proyectos han sido financiados por la Universidad Nacional de La Plata y como característica podemos decir que han estado integrados, además de por investigadores formados, por un número importante de docentes y investigadores en formación, estudiantes y graduados y graduadas de bibliotecología, a los que los sucesivos proyectos nos fueron dando un marco y también mucha contención para que podamos realizar los trayectos formativos y también nos permitieron ir adquiriendo destrezas que tienen que ver con el saber hacer, con el saber investigar en este caso, ¿no? El proyecto actual en el que trabajamos, que comenzó a inicios de 2020, es dirigido por Adela Ruiz y codirigido por Guillermo Banzato. En este podrán ver que ampliamos el alcance geográfico del proyecto, nos propusimos comenzar a ver qué sucede en nuestra región en torno al acceso abierto, la visibilidad, la circulación del conocimiento de lo que producimos aquí en América Latina para el resto del mundo, ¿no? Y para nosotros mismos también. Entonces, como podrán ver en la pantalla, esta característica que les mencionaba de otros proyectos también, de que había muchos integrantes que eran de distinto nivel de formación, tenían diferente nivel de formación, se intensificó en 2018, ya que, bueno, se identificó este año, en 2020, ya que en 2018 nos separamos y hubo dos proyectos relacionados con el tema de acceso abierto en la universidad, y en este año nos logramos volver a reunir, pero bueno, se conformaron con dos grupos, uno con formación en bibliotecología y ciencias de la información, del que formamos parte quienes vamos a estar en esta charla hoy, y otro grupo también especializado en comunicación social, al que se suman personas que estudian historia y también que estudian antropología. Esta diversidad disciplinar nos permite abordar el problema y los temas de investigación desde distintas perspectivas, lo que consideramos que claramente enriquece y profundiza los análisis que podemos realizar.
Bueno, brevemente comentarles que investigamos las formas de la comunicación científica, cómo las barreras de pago se imponen y generan asimetrías para la circulación del conocimiento científico, y cómo es la propuesta del acceso abierto y cómo interviene, ¿no?, a través de diferentes actores en nuestros contextos. Observamos en torno a esta problemática que hay una gran diversidad de iniciativas de acceso abierto que parecen tener poca articulación, que los estados y financiadores de la ciencia cada vez empiezan a exigir con mayor ímpetu que el acceso abierto a las producciones se concrete, sobre todo aquellas que se solventan con fondos públicos. También vemos que ante estos requerimientos de los financiadores, las grandes editoriales comerciales, apoderándose un poco también del discurso de apertura, adoptan y adaptan los modelos de negocio que tienen, hibridando las revistas, trasladando los costos de lectores a autores para mantener los amplios márgenes de ganancia, y cobran también exorbitantes precios por procesar y por hacer libres, ¿no?, los artículos, los famosos APC, que se suman ahora también a los Open Choice, que deben pagar los investigadores. Vemos también que surgen iniciativas regionales que impulsan políticas para concretar el acceso abierto, ya que se ve ralentizado por diferentes factores, entre ellos claramente las prácticas de publicación de las y los investigadores, que se relacionan más con las formas de obtener reconocimiento en el campo que con las prácticas de apertura, que es lo que nosotras quisiéramos más. Bueno, en este plano, hay dos iniciativas que han tomado mayor repercusión a nivel global, digamos así. Una es el Plan S, que fue impulsado desde Europa, y otro, el proyecto Amelica, que es de nuestra región. En este último, varias personas del proyecto participan, y también la Universidad Nacional de La Plata está participando. Lo que hace es proponer un modelo de publicación sin fines de lucro en manos de la academia, impulsando así la vía dorada del acceso abierto, pero específicamente la que llamamos vía diamante del acceso abierto. También, entre otros actores, emergen otros actores que permiten el intercambio de documentos, la descarga ilegal e impaga de artículos científicos, como son los sitios Sci-Hub o LibGem, cuyo uso, según la evidencia internacional, se está masificando y ha sido denominada por algunos autores, como vamos a ver en breve, como la vía negra del acceso abierto. Poniendo en foco en Argentina, las políticas públicas nacionales respecto al acceso y la difusión de la literatura científica han sido impulsadas por diferentes actores del sistema científico nacional. Han estado dirigidos hasta el momento hacia dos cuestiones, principalmente a desarrollar la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología desde 2002 para disponer a investigadores, estudiantes y docentes material científico accesible mediante pago, ¿no?, al cual se sumó también luego acervo en acceso abierto. Y posteriormente a impulsar la conocida vía verde del acceso abierto con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en 2011, y posteriormente con la aprobación en 2013 de la Ley Nacional 26.899, que insta a las instituciones del Sistema Científico Nacional a crear repositorios para que las investigadoras puedan dejar allí copia de su producción, e impone mandato, ¿no?, a los investigadores que reciben financiamiento público para que deban dejar una copia de su producción en estos repositorios. Si bien también conocemos que existen otras políticas que apuntan a la vía dorada, las revistas, las mismas son de tipo institucional, lo que hemos visto que han sido desarrolladas en gran medida por el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que es una dependencia de CONICET, como por ejemplo el Núcleo Básico de Revistas Argentinas, que claramente ha fundado los pilares para la evaluación de las revistas a nivel nacional. Bueno, en este marco nos propusimos el siguiente objetivo general,
para el proyecto, que como pueden leer, es bien amplio, lo que nos permite a las diferentes personas que participamos del proyecto trabajar casos de estudio, recortes específicos para analizar en diferentes niveles el desarrollo del acceso abierto en Argentina y en América Latina, la evolución de los repositorios digitales en el país, los modelos de edición de revistas en instituciones públicas, las políticas e iniciativas que existen a niveles institucionales, nacionales y regionales, y también las prácticas que las y los investigadores tienen para difundir y o acceder a textos científicos. Bueno, con las distintas investigaciones que hemos estado realizando, buscamos por un lado aportar fundamentos teóricos y prácticos en la defensa de modelos sustentables de comunicación científica, sumar evidencia empírica que sirva al diseño y el desarrollo de políticas públicas que favorezcan el desarrollo nacional y, por otro lado, también proponer indicadores acerca de la producción científica que discutan las formas actuales de evaluación de la investigación, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Bueno, ¿qué hemos estado investigando en los últimos años? Brevemente contarles que, bueno, hemos estado indagando el desarrollo de la vía verde en el país, tomando para el estudio las universidades nacionales de gestión pública y profundizando, bueno, esto fue de la mano de Marcela Fujimi, y profundizando sobre el caso de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, en un caso de estudio lo tomó una estudiante de bibliotecología, Carolina Massa, para hacer su tesina. Luego también avanzamos en la modelización de los procesos editoriales en las instituciones académicas a fin de aportar elementos a nivel regional para trabajar en la sustentabilidad de la vía diamante. Esto han estado a la cabeza Guillermo Banzato y Cecilia Rosenblum. También han desarrollado trabajos finales de carrera en relación con esta temática. Específicamente Victoria Rosenblum pudo trabajar en el caso concreto de la Universidad Nacional de La Plata y proponer un modelo de gestión para la visibilización de las revistas científicas que edita la universidad. También de la mano de Guillermo hemos estado trabajando en la historización de el modelo de acceso abierto de publicación latinoamericano, en conjunto con otro investigador argentino. Estamos avanzando también en la proposición de indicadores de visibilidad para las revistas de ciencias sociales. Ese trabajo lo está haciendo Cecilia también. Hemos avanzado y estamos trabajando junto con Mónica, Marcela y Marina Borrell sobre el análisis haciendo un análisis de la relación que tienen las editoriales universitarias con los repositorios y con las políticas de acceso abierto nacionales, bueno, la ley específicamente que les mencionaba, y también con Carolina Carolina Monti, empezamos a indagar qué sucede con la vía negra del acceso abierto en el país, concretamente con Sci-Hub, que es una de las cuestiones que vamos a comentarles más adelante. Asimismo, estamos indagando, como decíamos, en los hábitos, las prácticas de las y los investigadores para publicar, difundir y acceder a textos científicos. Estos trabajos están también en curso, en los que pudimos tomar diferentes universos de estudios concretos para poder avanzar en tesis de grado y de posgrado, ahora ya, ¿no? Bueno. Aclarar, ¿no?, que esta breve síntesis de lo que estamos haciendo es una lista inacabada, que, bueno, que está orientada más que nada a lo que estamos haciendo el grupo relacionado con bibliotecología, pero bueno, que el resto del equipo también está desarrollando otras líneas que, bueno, como no teníamos mucho tiempo, decidimos abocarnos en los que estamos trabajando en bibliotecología por la invitación del instituto, ¿no? Bueno, les proponemos entonces a continuación ahondar en algunas de estas investigaciones que hemos estado realizando, de las cuales también hemos publicado algunos trabajos que se pueden leer en acceso abierto, por lo cual le paso la palabra a Mónica Pené, que va a ser la primera en hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Te voy a pedir que pases a la siguiente filmina, Caro. Gracias.
Bueno, yo voy a hacer una breve mención acerca de uno de los trabajos que publicamos en función de la parte de investigación relacionada a los repositorios digitales institucionales. El trabajo en particular que vamos a comentar es el que ustedes tienen ahí en pantalla la referencia, que está accesible a través de una revista digital, también a través del repositorio Memoria Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Te pido que pases a la siguiente. Gracias. Bueno, en el caso particular de este trabajo, lo que nos propusimos fue analizar un poco el desarrollo y la evolución de los repositorios digitales, que es lo que veníamos trabajando desde el proyecto, y tratar de ponerlo en relación con las políticas públicas que se han implementado a nivel nacional. Algunas de ellas son las que mencionó Carolina en la introducción y que luego repasaremos en la siguiente filmina. Para poder llevar adelante este trabajo, lo que armamos fue una guía de observación y relevamos y analizamos 65 sitios web de universidades nacionales argentinas durante el año 2019. Además de este trabajo, lo que hicimos fue, nuestra primera intención era mirar los repositorios que existían en esos sitios, pero a su vez descubrimos que había una serie de iniciativas de acceso abierto que no necesariamente se condecían con esta característica de repositorio. Así que también decidimos ampliar la mirada en ese momento del relevamiento y nos focalizamos en todas esas iniciativas que fuimos descubriendo. Todas esas informaciones se registraron en unas matrices de datos que fueron construidas ad hoc, que también están disponibles en acceso abierto a través del repositorio Memoria Académica. Y para establecer esta relación, digamos, entre repositorios y otras iniciativas, realizamos la entrevista a 40 gestores de repositorios de universidades durante el año 2019 y 2020 para poder, digamos, de alguna manera establecer esa relación que buscábamos. Siguiente filmina, por favor. Bien, en esta filmina hay una línea de tiempo donde tratamos de sintetizar un poco cuáles han sido las distintas acciones de promoción que se han dado en nuestro país en relación particularmente al movimiento de acceso abierto. Lo que demuestra esta filmina, y es lo que nos interesa resaltar, es que de alguna manera hay una decisión política de fomentar o priorizar la vía verde para el acceso al conocimiento producido en nuestro país. Al menos en el contexto de lo que son las instituciones científico-tecnológicas y que tienen financiamiento público. De todos esos hitos que ustedes ven en pantalla, nos interesa resaltar particularmente el del año 2013, que ya Carolina lo anticipó, que es la Ley de Ciencia, que, bueno, que invita a la creación, más que invita, no, exige la creación de repositorios en las instituciones científicas, que fue precedida por una serie de actividades como son la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y los proyectos Pictocin orientados a repositorios, a continuación lo que tiene que ver con el desarrollo y mejoras que tuvo ese Sistema Nacional de Repositorios, la normativa que reglamentó la ley, y posteriormente la creación del portal de datos de repositorios de datos. Siguiente, Caro. Gracias. Bien, en relación al proyecto y que de alguna manera determinó la publicación de este artículo, nosotros establecimos que existían a través de ese relevamiento una serie de iniciativas de acceso abierto, pero las definimos de una manera amplia. ¿Qué serían para en el contexto de este trabajo? Básicamente son páginas o portales web que tienen producción científica o académica institucional y que se ofrecen para la lectura o descarga de forma gratuita y abierta. Aunque no siempre esas producciones estaban disponibles con las características propias del movimiento de acceso abierto, es decir, podían no tener una licencia de distribución explícita como son las Creative Commons, o no estar embebidas en algún software específico para compartir la producción en abierto. En este contexto encontramos una serie de iniciativas que ustedes pueden observar en esta filmina. Básicamente encontramos 153 iniciativas, de las cuales el 40% las incluimos en lo que llamamos la vía verde del acceso abierto, es decir, la parte de repositorios digitales. Entre esos repositorios encontramos repositorios institucionales, el 35% de ese monto era repositorios institucionales, luego hubo repositorios de objetos de aprendizaje, temáticos, repositorios de fuentes y repositorios de datos.
Por otra parte, encontramos iniciativas que estaban orientadas a la vía dorada, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con las publicaciones. Ahí pudimos observar portales de revistas, que fue lo que en mayor cantidad se observó, los portales de las editoriales y los portales de libros. Por otro lado, hubo un porcentaje menor de iniciativas, un 18%, que no se podían incluir en las categorías anteriores que mencioné, y que, bueno, que de alguna manera también intentaban brindar de forma gratuita esas producciones académicas institucionales. Este relevamiento se realizó, como mencioné anteriormente, en 65 universidades que están asociadas al Consejo Interuniversitario Nacional. Siguiente, Caro. Gracias. Bueno, lo que nos interesa mostrar a través de este gráfico un poco es no solo la variedad de iniciativas que pudimos observar, sino también la presencia en las distintas universidades. En 46 de esas 65 universidades pudimos localizar al menos una iniciativa en relación al acceso abierto. Si bien es cierto que hay 19 universidades que no pudimos encontrar o no pudimos localizar en ellas iniciativas, consideramos que el hecho de que el 71% de estas universidades relevadas tuvieran estas iniciativas era una buena pauta del camino que estamos siguiendo en pos de avanzar hacia el acceso abierto de la producción científica nacional. Siguiente, Caro. Gracias. Bien, en cuanto a esta filmina, lo que nos interesa remarcar es que la mayor parte de las iniciativas que localizamos son multidisciplinares. Y en segundo lugar, las que más destacan tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Aparentemente podemos pensar que son las ciencias sociales y las humanidades eligen como medio principal de comunicación todo lo que tiene que ver con repositorios o iniciativas que permitan el acceso abierto a la producción en relación a otras disciplinas donde tal vez la forma más habitual es a través de los medios del estilo de revistas que ya tenemos conocidos como medio tradicional de difusión de las producciones científicas. Siguiente, por favor. Bien, en esta filmina lo que nos interesa resaltar es el tema de la evolución y el desarrollo que han tenido los repositorios institucionales en nuestro país. Hoy mencionábamos que habíamos localizado 153 iniciativas de acceso abierto en el relevamiento que hicimos de los sitios web, ¿no? De esos 153 iniciativas, nosotros detectamos que 61 iniciativas correspondían a repositorios, de las cuales 53 representan repositorios institucionales. De esos 53 repositorios institucionales, 46 están en funcionamiento, se pueden consultar y acceder a los materiales, y lo interesante de esta evolución es que si hacemos un paneo en cuanto a la cantidad de repositorios que se fueron dando, hasta el año 2013, que es el año en que se sanciona la ley, en estos 10 años, del 2003 al 2013, se crearon un total de 16 repositorios. Cuando a partir del 2013 se aprueba la ley de ciencia, empezamos a analizar que en los siguientes años, en esos 5 o 6 años que continúan a esta ley, se desarrollaron 30 repositorios, con lo cual esto de alguna manera nos permite confirmar el supuesto de que las políticas públicas han influido en el desarrollo y la evolución de los repositorios, de alguna manera marcando esa evolución a partir del establecimiento de políticas en las que se puede apoyar para internamente desarrollar los repositorios en las universidades nacionales. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la articulación de las iniciativas, lo que pudimos observar es que los gestores comentaron que en sus instituciones, en sus universidades, existen portales de revistas, existen portales de editoriales y otros repositorios, y la intención, o al menos el deseo, es lograr una articulación entre todas esas iniciativas, dado que todas persiguen de alguna manera el mismo fin, que es dar a difundir, a conocer esa producción que se realiza en las instituciones. Lo cierto es que este proceso de articulación, si bien es algo que se desea y que en algunos casos ya se ha iniciado, es un proceso lento, muchas veces por falta de tiempo o de recursos, o bien por cuestiones técnicas relacionadas a la interoperabilidad entre los sistemas que se utilizan. Y en algunos casos también se ven afectadas por cuestiones políticas o institucionales que no logran todavía coincidir en cuanto a los objetivos perseguidos. Pero sin embargo sí se observa
que hay un deseo en este camino, hacia este camino. Esto también observamos como algo positivo, el hecho de que en varias instituciones, universidades nacionales, se ha logrado armar una coordinación conjunta de estas iniciativas de acceso abierto, no solo del repositorio, sino junto con los portales de revistas o de libros, que resultan ejemplos para seguir, donde un mismo equipo coordina todas estas iniciativas, aprovechando tanto las cuestiones presupuestales como los recursos humanos, potenciando esas iniciativas a las que están apostando. Siguiente, Caro. Bien, como conclusión, para ir finalizando, en este trabajo lo que cerramos es que existen un montón de iniciativas que tienen lugar en nuestras universidades nacionales, que son iniciativas heterogéneas, todas muy valiosas. También podemos confirmar esta cuestión de que las políticas públicas han favorecido el desarrollo de los repositorios, y es algo que fue marcando de alguna manera cómo se fueron desarrollando y cómo se vienen desarrollando hoy en día. Y esto de alguna manera también nos hace pensar en la necesidad de que repensemos y reflexionemos acerca del acceso abierto en Argentina, que hasta hoy ha sido prioritario en cuanto a la vía verde, pero analizando la heterogeneidad de iniciativas que existen, sería interesante que las políticas sean más abarcativas y permitan contemplar el desarrollo de esas otras iniciativas que hay vigentes en nuestras universidades y que también procuran compartir el científico generado en estas instituciones de gestión pública. A modo de recomendación, en la siguiente filmina, lo que queremos resaltar es que es importante repensar el rol que tienen los repositorios para apropiarse de ese conocimiento que se produce en nuestras instituciones, a la vez de que es necesario apoyar esas otras iniciativas que permitan de alguna manera, digamos, apoderarse y difundir esa comunicación del conocimiento científico de manera abierta y sin pago dentro del contexto de nuestras universidades nacionales. Ahora le cedo la palabra a Cecilia, que va a comentar la otra producción que es parte del proyecto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que todos escuchen bien. Yo voy a hablar, ¿sí? Perfecto. Voy a hablar de la Vía Dorada del acceso abierto, que es una línea que tiene el proyecto de investigación desde sus inicios, sobre todo de las revistas científicas en línea y en acceso abierto. Ahí pusimos una imagen un poco de avanzada, de una nueva perspectiva de las revistas en acceso abierto, de las revistas, ¿no? Sin pensar en una hemeroteca tradicional, sino en una serie de lugares donde uno puede ver las revistas científicas. Lo que yo les voy a comentar es una investigación que hicimos con Carolina Unzurrunzaga y Juan Pablo Alperín, que es una vertiente de mi tesis doctoral, pero que de alguna manera es la consecuencia de todos estos años de investigación, como toda tesis doctoral, ¿no? Sí, la siguiente, Caro. En esta tesis, en este trabajo, en esta investigación que llevamos adelante, en esta línea de investigación dentro del proyecto, teníamos dos preocupaciones. Por un lado, la calidad editorial de las revistas científicas en América Latina, para mejorar su gestión editorial sobre todo, y tratar de desmistificar ese mito de que las revistas en acceso abierto son de menor calidad. Y por el otro lado, pensar en una categorización inclusiva de las revistas científicas en Latinoamérica, porque sabemos que uno de los problemas que tienen las revistas científicas en acceso abierto en la región, en América Latina, en Argentina, es que la categorización que viene dada por estas grandes bases de datos internacionales no las incluyen. Entonces, bueno, pensando a ver que, como decía Carolina al principio, como el proyecto tiene una visión muy propositiva, de decir, bueno, investiguemos para poder solucionar problemas, era esto, pensar cómo podíamos hacer más inclusiva esta categorización de revistas. Sí, la siguiente. En este sentido nos planteamos dos hipótesis, un poco desde el punto de vista más teórico y más de investigación. Es que, por un lado, las revistas científicas en ciencias sociales no se evalúan con indicadores de visibilidad un poco más inclusivos, como decíamos, porque las mismas revistas no ofrecen datos
que nos puedan ayudar. Muchas de estas revistas no están en las grandes bases de datos internacionales, entonces para evaluarlas necesitamos datos propios de las revistas, que en principio muchas no las tendrían. Y por otro lado, lo que muchos piensan y muy pocos decimos, es que usar WOS o Scopus, que son estas dos grandes bases de datos internacionales, nos facilitan datos que son muy fáciles de usar porque están al alcance de todos, pero que sabemos que no son representativos. Y por eso pensamos en que no son representativos porque no llegan a decir cosas de una visibilidad integral, que es el concepto que estamos desarrollando. ¿La siguiente? Bueno, en esta categorización inclusiva que proponemos, que estamos analizando hacia una visibilidad integral de las revistas científicas, pensamos en 3 ejes de indicadores de análisis. Los de impacto, que son los más conocidos, los de esfuerzo editorial, y los de comunicación y difusión, que ahora vamos a detallar un poquito, que la idea es que estos 3 ejes de indicadores, estos indicadores se puedan obtener de forma gratuita, simple, y para todas las revistas que cumplen ciertos criterios de cosecha e interoperabilidad de revistas éticas. Ahora, un poquito hablando de estos 3 ejes, el siguiente. ¿Qué pasa con los indicadores de impacto? Bueno, los indicadores de impacto son los más tradicionales, son los de citación, que en general, como decíamos, son los que se extraen de WOS y de Scopus. En esta propuesta no los descartamos, porque tampoco creemos que la citación es un indicador interesante para analizar, pero le ponemos énfasis a la necesidad de poder buscar, por ejemplo, otras fuentes de datos de citación, como por ejemplo la Google Académico, que ofrece datos de citación y además con herramientas abiertas, como pueden ser el software Publish or Perish, que está desarrollado y abierto para que cualquiera lo use. Entonces, no solamente pensar en la citación en estas 2 grandes bases de datos, sino en otras fuentes más inclusivas. Y luego, indicadores inclusivos, que nos digan algo más de la revista, además de la citación, que pueden ser el esfuerzo editorial y la comunicación a partir de indicadores de alcance y de visibilidad. Dentro de la siguiente, voy muy rápido. Dentro de los indicadores de accesibilidad, pensamos que, bueno, obviamente, una revista sea en acceso abierto, es un indicador de visibilidad, después que tenga una plataforma normalizada, con formatos de cosecha en OAI, o marcado en XML Hats, que haga la cosecha muy ágil. Después distintos formatos de visualización, sabemos que ahora se lee mucho desde el teléfono celular o de tablet o de otros formatos, entonces poder leer desde distintos lugares también es un indicador que muestra el esfuerzo editorial de la revista. Que tenga indicadores persistentes, el DOI es el más conocido, pero también el ARC, el Handle, el UI, bueno, otros indicadores, porque eso nos permite después, vamos a ver qué pasa con nuestros contenidos en la web, que las referencias estén como metadatos, porque eso nos ayuda a tener más puertas de acceso hacia nuestros contenidos, y después que los registros de Mendeley y Zotero estén bien hechos. Eso está ligado a los metadatos de las revistas, y en este análisis que hacemos, como es un análisis desde Latinoamérica, la verdad que las revistas estén en repositorios institucionales y en Cielo o en Redalí, son 2 indicadores muy interesantes porque son 2 bases de datos muy exigentes. De hecho, en estudios anteriores que hemos hecho participantes del grupo de investigación, hemos demostrado que Cielo y Redalí perdón, son mucho más exigentes que Scopus. Siguiente. Perdón, Bueno, algunos indicadores de alcance, voy a tratar de ir más despacio, si no se me cansa la garganta. Bueno, algunos indicadores de alcance
que nosotros llamamos de comunicación y difusión, son los que también son conocidos como almétricas, ¿no? Que otros indicadores, como por ejemplo visualizaciones en los propios sistemas, en las propias páginas web, pero también en Cielo y en Radalit, que nos dan indicadores, nos dan estos datos. También datos de descargas, tanto en las bases propias, en los repositorios institucionales y en Cielo y en Radalit, y otros usos de Almetrics, de usos, por ejemplo, en las redes sociales como Twitter, Facebook, el uso en Wikipedia. Si usamos, por ejemplo, la base de datos Dimensions, nos permite saber si nuestros artículos están en políticas institucionales. Entonces, bueno, hay otras formas de conocer el alcance de nuestras revistas. La siguiente. Algunos resultados. Bueno, algunos resultados ya salieron en el artículo que están al principio de esta presentación, de esta parte de la presentación, pero algunos los resultados que yo voy a proponer, que muestro ahora, son los de mi tesis, básicamente, que esperemos que salga a la luz al principio del año que viene. Yo hice un análisis sobre 255 revistas latinoamericanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Al azar se eligieron 10 de cada país y se sacaron algunos datos generales, como por ejemplo el uso de OJS, que son en acceso abierto y que son básicamente editadas por universidades nacionales. Otro dato interesante de los resultados es el uso de indicadores persistentes. De esta muestra se puede ver que las barras verdes son la cantidad de revistas que usan indicadores, que son muchas, en general la mayoría usa DOI, y después cuáles de estas están en Cielo y Radalit. Estas están, la mayoría también están en Cielo y Radalit, salvo, bueno, Brasil, que tiene un poquito menos, pero muchas de estas revistas están en Cielo y Radalit. ¿Qué muestra esto también? Que podemos sacar todos estos indicadores de los que veníamos hablando. La siguiente. Uno de estos, acá me voy a detener un poquito más porque es interesante el tema de los formatos de visualización. Como decíamos, ya hay estudios que muestran que las revistas científicas están empezando a tener más lecturas en HTML que en PDF. En el gráfico de la derecha se puede ver que, por ejemplo, el HTML es el rojo y el celeste, y salvo Colombia, que bueno, no sé por qué tiene tan poco uso de HTML, el resto tiene un aumento en Cielo, sobre todo, ¿no? que este dato es de Cielo porque ofrece el HTML, se ve que el uso respecto al PDF, que es el verde y el amarillo, es muy amplio. O sea, cuando realmente la revista ofrece el HTML, se usa mucho, que al contrario del gráfico que está a la izquierda, fíjense que no hay muchas revistas que ofrecen el HTML, que es el celeste, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una falencia de la revista de que en realidad, si realmente es lo que más se usa, tendríamos que hacer un esfuerzo en ofrecer el HTML. La siguiente, bueno, en esta hacemos un análisis de almétricas, visitas y descargas. Las almétricas son las columnas celestes, fíjense que hay muy poquito, que esto de reemplazar el análisis de citación por las almétricas por ahora está como muy verde, porque no hay mucha repercusión de los contenidos de las revistas a través de las almétricas, por lo menos en el estudio que estamos haciendo nosotros. Sí hay datos de visitas y descargas, y sí las revistas, muchas de sus revistas, están usando referencias como metadatos, sobre todo, bueno, en Argentina, Colombia y México. Pero bueno, eso es un poco ver cómo se están manejando las revistas desde estos indicadores. Creo que queda una más de resultados, que es, fíjense,
El índice H, que es un índice de citación, no es un promedio, me van a matar los bibliómetras si me escuchan, pero bueno, el índice H sería como un dato un poco más estable que la citación en general, pero lo que yo quería mostrar acá es que cuando ese índice H se saca en el Simago Journal Rank, es la columna celeste, que es como muy poquito, mientras que ese mismo índice H que representa citación de las revistas, cuando se saca en Google Scholar a partir de esta herramienta POP que les contaba de Publish or Perish, aumenta de los mismos años, en relación a los mismos años que el Simago Journal Rank, pero si se tienen en cuenta otros años, el total de años que está ya pululando en la red, ese aumento, se ve muchísimo aumento de citación. Entonces, el tema de la citación hay que incluirlo en estos indicadores, pero tratando de utilizar fuentes un poco más inclusivas, porque fíjense la gran diferencia, ya hay diferencia entre las columnas celeste y roja, y cuando ya vamos a la columna amarilla, esa diferencia es muy notoria. Bueno, algunas conclusiones de las que llegamos hasta ahora, ¿no? Quizás haya algunas conclusiones más, es que los datos para una visibilidad integral son factibles de obtener. Estos datos que estamos sacando para mi tesis y para los artículos que hemos sacado como adelanto, son factibles de obtener y de ofrecer, o sea, las revistas podrían ofrecer. Pero están subaprovechando los recursos, o sea, se pueden ofrecer, pero todo este esfuerzo que hacen las revistas científicas en acceso abierto en Latinoamérica, sobre todo las de ciencias sociales, que son las que estudiamos nosotros, este esfuerzo de maquetar estándar en distintos formatos, de pagar un DOI, de poner almétricas, de usar plugins, bueno, tendrían que aprovecharse un poco más, ¿no? De mostrar un poco más de datos. Y después, otra de las conclusiones es que necesitamos que quienes nos evalúen, los sistemas de evaluación de las revistas científicas y de los sistemas de ciencia en general, usen herramientas más inclusivas. Como vimos, es factible, pero las herramientas que podemos ofrecer tienen que ofrecerse también desde todas las revistas y de los indicadores tienen que evaluar, o sea, necesitamos que los evaluadores usen herramientas más inclusivas, pero además que las revistas ofrezcan esos datos. ¿Para qué? Para poder incidir desde la gestión editorial, o sea, desde las revistas científicas tenemos que hacer el esfuerzo en cambiar esas métricas y ofrecer esos datos para que las políticas públicas puedan decir, bueno, ahí están los datos y no decir, bueno, es más fácil sacarlo de WOS y de Scopus. Creo que hasta acá iba mi parte de la Vía Dorada y les doy la palabra a Carolina Monti, que anda por ahí también, que nos va a hablar de la Vía Negra. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces yo les voy a presentar algunos resultados de esta línea de investigación, que es bastante nueva en el proyecto, la habremos empezado a estudiar en el 2018 o en el 2019, y también es bastante nueva en el mundo. Van a ver que si se ponen a leer sobre esto, los trabajos empiezan a surgir a partir del 2017, por ejemplo. Este trabajo, entonces, lo que les voy a presentar acá son, volví para atrás un cachito, los resultados de este trabajo que está puesto acá, que es uno que hicimos sí específicamente dentro de este último proyecto en el que estamos. A la vez, este tema lo estoy trabajando en mi tesis de maestría, y también lo empezamos a abrir un poco y empezamos a trabajar con un grupo interdisciplinario de otras universidades. Ahora sí, la siguiente. Como les contaba Caro al principio de la charla, digamos, lo que encontramos, una de las problemáticas que encontramos, es que la mayor parte de las publicaciones científicas aún se encuentran restringidas en alguna forma de pago, y esto se debe básicamente a que hay una gran industria editorial que digamos, trata, digamos, al conocimiento como mercancía. Dentro de este contexto, y si bien, como mencionaron recién, hay muchas iniciativas dentro del movimiento de acceso abierto, lo que nosotras encontramos es que hay
ha habido un surgimiento de una vía alternativa, básicamente o mayormente ilegal, para acceder a la literatura científica. A nosotros nos parece importante también decir, digamos, que si bien, digamos, cada uno puede tomar la postura que quiera en relación a si esto es legal, es ilegal, es correcto, no es correcto, nos parece importante poner sobre la mesa, digamos, todas las formas de acceso que están sucediendo en este momento o con este contexto. Y específicamente nosotras lo estudiamos en Argentina. Entonces, dicho esto, como antecedente a lo que llamamos acceso alternativo, podemos decir que surgió, digamos, a partir de, que seguramente ya conocen, del Manifiesto de la Guerrilla de Acceso Abierto. También se le empezó a llamar Acceso Abierto Negro, la siguiente. A partir del 2017, también hay otros autores que prefieren llamarle la vía alternativa, la vía alterna, para no usar la palabra negro. Y finalmente también encontramos que hay otro término que se utiliza, que es bibliotecas en las sombras o shadow libraries, que se refiere específicamente a las bibliotecas digitales que aparecen dentro de esta vía. La siguiente. Entonces, como les decía, empezamos a estudiar esto que es bastante nuevo, y en base a la revisión bibliográfica que veníamos haciendo y en base a lo que empezamos a reflexionar, pudimos llegar a una conceptualización de lo que sería esto, que es la que está ahí, sería que el acceso abierto negro, alternativo, paralelo o guerrilla, como se le quiera llamar, se refiere al acceso gratuito a la literatura científica a través de herramientas o estrategias que favorecen el intercambio de manera ilegal. En relación a si es acceso abierto o no es acceso abierto, si está bien ponerlo dentro de una estrategia o de una vía del acceso abierto, creo que es evidente que para nosotras sí, porque si no, no estaríamos en esta charla. Pero bueno, sé que también es un tema que en general no suele ser aceptado, específicamente hemos leído muchos autores que dentro del movimiento de acceso abierto que la rechazan, ¿no? Esto lo dejo abierto para ver qué opinan ustedes. En la siguiente. Entonces, tratando, ¿no?, de conceptualizar esta vía o este tipo de acceso, también lo que encontramos es qué tipo de herramientas entrarían, ¿no? Y las representamos de una forma bastante preliminar en este cuadro. Como pueden ver, hay dos grandes grupos. Por un lado están las llamadas Shadow Libraries o sitios de copia pirata, que son las más conocidas, dentro de las cuales están Sci-Hub y LibGen, que seguramente las conozcas, y si no las conocen, son sitios de copias, de descarga de copias piratas. Sci-Hub más de artículos científicos y LibGen más de libros, también científicos y académicos. Por otro lado, hay otro gran grupo que se da a través de plataformas de redes sociales, que básicamente se refiere a pedidos a través de estas redes sociales, como pueden ser redes sociales académicas como ResearchGate y Academia Edu, o redes sociales generalistas como Twitter, Facebook o Reddit. En el medio también nos encontramos con otras herramientas, como pueden ser torrents, o no sé, un pedido a través del correo electrónico, etcétera, que también resultan ilegales, y que bueno, están en una nebulosa ahí en el medio. Y por otro lado, también decirles que dentro de las bibliotecas, de las Shadow Libraries, no solamente existe Sci-Hub y LibGen, sino que, como ven, hay muchas más, y seguramente haya muchísimas más que no hemos encontrado aún. En la siguiente. Bueno, entonces ahora lo que les voy a mostrar son algunos resultados del primer estudio que hicimos sobre una de estas herramientas, que es Sci-Hub, como les mencioné anteriormente, específicamente en Argentina. Lo que hicimos entonces fue analizar las descargas realizadas desde nuestro país a lo largo de un año, que es el año 2017. ¿Por qué ese año? Simplemente porque fue el set de datos que estaba liberado para estudiar y fue estudiado también en otros países. Ese set de descargas tenía registro de más de 150 millones de descargas con datos de los países, de las ciudades, del día, la hora y hasta el DOI del artículo descargado en todo el mundo. Los objetivos de ese trabajo fue detectar patrones de usos generales, editoriales y temáticos de los documentos a los que se accedió, identificar aspectos comunes y diferenciadores en el uso que se hace a nivel mundial, y determinar la accesibilidad de los artículos accedidos desde la plataforma. Siguiente, bueno, uno de los resultados más
importante, si se quiere, que encontramos es que las descargas realizadas desde Argentina fueron el 1% aproximadamente de las registradas a nivel mundial, y específicamente fueron más o menos un poquito más de 1 millón. En el cuadro que les pusimos para que vean es una comparación que hicimos para contextualizar un poco, ¿no?, con los datos de las descargas de algunos países. Extrajimos también de ahí las descargas de ese año de algunos otros países y lo comparamos en este caso, en este cuadro, con la población. Después también lo desarrollamos un poco más, hicimos con un número de investigadores y eso, porque bueno, no toda la población claramente usa estas herramientas. Pero si nos quedamos con el dato de descargas por persona, vemos que Argentina está ahí medio por la mitad, y tiene más descargas que Brasil o China, y bastante menos que Chile, que es el país con más descargas por persona tiene, o Uruguay, por ejemplo, o Estados Unidos. Siguiente. Acá este cuadro lo que muestra es las descargas mes a mes que se hicieron desde Argentina, y lo que hicimos fue compararlo con los otros set de descargas que están disponibles, que son de 2016 y de 2015. Pero como pueden ver, hay muy pocos meses que son comparables, porque de 2016 solamente tenemos de enero y febrero, y de 2015 tenemos septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero si vemos los meses que son comparables, hay una gran aumento de descargas. Siguiente. Claro. Ahí está. En relación a de dónde son las descargas, lo que encontramos es que el 76% se hicieron solo en 9 países de todo el país. Y de esas, más de la mitad, el 53,3% de Buenos Aires. Las otras ciudades identificamos que están relacionadas con la existencia de centros universitarios o de investigación. Siguiente. Para seguir avanzando en el análisis, lo que hicimos fue tomar unas muestras de todos los artículos descargados, y en este caso analizamos una muestra de 385 casos para ver las editoriales, por ejemplo. Y acá, bueno, lo que podemos ver es que la mayoría de las editoriales más descargadas corresponden parcialmente, al menos, con las que se encuentran dentro del oligopolio editorial, ¿no? Está Elsevier, Springer, Wiley, entre otras. Siguiente. Lo mismo, en base a esa misma muestra, nos fijamos los temas de las revistas más descargadas. Y lo más impactante de este dato, que en realidad para nosotros no es tan impactante, porque otros estudios que se hicieron en otros países mostraban lo mismo, nos dice que el 45% de los trabajos más descargados corresponden al área de medicina. Lo sigue bastante más por debajo agricultura, química, bioquímica y genética, biología molecular, ciencias de la Tierra y del planeta, ciencias sociales, física y astronomía, farmacología, neurociencia e ingeniería. Siguiente. En base a esta misma muestra, también lo que buscamos fuera cuáles eran las revistas más solicitadas desde Sci-Hub en Argentina, y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Como pueden ver, la mayoría son de medicina, son todas Q1, excepto una que es Q2. Y bueno, la mayoría son de acceso cerrado, algunas tienen híbrido. Bien, y en este cuadro lo que mostramos acá esto fue en base a los 1000 artículos más descargados, que tenían más de 19 descargas cada uno. Lo que hicimos con esto era mostrar, por un lado, de esos artículos, en qué año habían sido publicados. Como se puede ver, la mayoría son publicados en ese, recuerden que las descargas eran de 2017, la mayoría son 2016-2017, pero también queríamos ver qué otro tipo de acceso tenían esos artículos, ¿no? Para entender también, en base a estos datos, por qué se utilizaba. Y lo que encontramos bastante interesante es que, si bien la mayoría son de acceso cerrado, se puede ver que hay muchos que estaban en el momento que nosotras los buscamos, que fue en el 2017, en repositorios digitales. Algunos también estaban en revistas de acceso abierto, y también otra cosa interesante a destacar es que el híbrido fue en aumento en los últimos años, ¿no?
Siguiente. Entonces, como algunas conclusiones muy parciales sobre este estudio y otros estudios que venimos realizando sobre esta vía, lo que encontramos es que el uso de esta vía en general es extendido, es reconocido y es aceptado en nuestro país, y mayormente está asociado al acceso a revistas del mainstream. Y por otro lado, pensábamos que el acceso a la información es necesario en lo inmediato y que las necesidades de información no pueden esperar a los tiempos que conllevan los cambios de regulaciones del copyright, la cultura académica, ni los requerimientos para la obtención de financiamiento. Siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, me toca cerrar esta presentación hablando un poco de las actividades que denominamos de vinculación y transferencia en nuestro proyecto, que bueno, que en general ustedes saben que se espera que suceda en todos los proyectos de investigación, pero en nuestro caso yo me animo hacia decir que se dio naturalmente en nuestro proyecto, en primer lugar porque, bueno, ustedes vieron, somos bibliotecarias que desde que nos recibimos trabajamos en el ejercicio profesional, muchos en nuestras bibliotecas universitarias, y como característica común, nuestro interés en investigación surgió naturalmente como la necesidad de un desarrollo profesional aplicado a mejorar nuestros propios procesos de trabajo, ¿no? En nuestros lugares de trabajo. Aprendimos haciendo, y este espíritu de mejora permanente y de innovación fue un poco el que guió nuestras investigaciones. Así que un poco en esta filmina lo que queríamos mostrar eran un poco las actividades de docencia en grado y posgrado, de formación de recursos humanos. Hemos participado, bueno, en paneles, en clases especiales, en la carrera, en seminarios de grado, de posgrado, en distintos cursos. Hemos preparado clases en distintos, y dado cursos en distintos seminarios de grado y posgrado. Trabajamos este año en la elaboración de un capítulo de un libro para los libros de cátedra de la editorial de la Universidad de La Plata, y bueno, tenemos, como dijo Caro al principio, la dirección de tesis de grado, de posgrado, y de becarios, de CINI, de CONICET, de muchas personas que se están formando. En la siguiente, en realidad, volviendo un poco al tema de la investigación, una cosa que queríamos comentarles era que en este espíritu un poco teórico-práctico que guía nuestro accionar y que siempre nos caracterizó y que necesitamos de alguna manera un poco aplicar lo que predicamos, en el caso de nuestros datos y de esta nueva cuestión de la ciencia abierta y la gestión de los conjuntos de datos, estuvimos trabajando en este proyecto en justamente ver si estábamos en condiciones de compartir y publicar nuestros propios conjuntos de datos, y ahí tuvimos que investigar, digo esto porque son cuestiones paralelas, digamos, que tienen que ver con nuestros temas de investigación, pero que también son cuestiones por ahí más prácticas o de aplicación, y tuvimos que aprender sobre cuestiones de forma, qué tipo de archivos podemos subir, en qué formato, si nuestros datos son entendibles, cómo los escribimos y los explicamos, si tenemos los permisos para difundirlos, si tenemos que anonimizar nuestros datos, o cuestiones técnicas sobre cómo depositarlos, o dónde, en qué repositorios, ponerles identificadores persistentes. Esta fue otra cuestión derivada de nuestros proyectos de investigación en los cuales estuvimos trabajando para depositarlos. En la siguiente, volviendo un poco al esfuerzo que mencionaba al principio de la difusión, comunicación pública de los resultados de nuestras investigaciones, y como característica básica de nuestro grupo, es el tema del énfasis en lo que nosotros decimos la militancia por el acceso abierto. Nosotros investigamos en esto, trabajamos profesionalmente en la gestión de revistas y de repositorios, sino que además, bueno, tenemos una actividad muy fuerte de divulgación a través del blog, que tal vez conozcan, de acceso abierto, donde publicamos notas de distintos tipos, de corte más crítico también y de análisis, de charlas, conferencias y debates con investigadores, talleres con editores, digamos, hemos tenido en los últimos años una participación creciente, digamos, de alguna manera nos hemos vuelto referentes en estos temas y nos invitan bastante a participar en charlas y en actividades de distintos
puntos del país, incluso últimamente aprovechando creo que el tema de la pandemia y la posibilidad de, bueno, de hacer seminarios virtuales. Bueno, que esta actividad se fue intensificando y se intensifica con los años. En la siguiente, bueno, también otra característica es nuestra intención por un lado y la realidad de que hemos podido, creemos, incidir en la gestión de algunas políticas públicas, no solo a partir de, bueno, de nuestra participación en algunas comisiones, en algunos comités, en algunas instancias donde se debaten este tipo de políticas, como pueden ser algunas de las que están mencionadas en las Filminas, en el SNRD, en los comités de ciencia abierta del Ministerio, en Amelica, lo que me comentó Caro al inicio, de la participación de algunos de los integrantes del proyecto, en estos grupos de trabajo que trabajan por el tema de definiciones acerca del bien común, en políticas de acceso abierto dentro de la universidad, o bien elaborando informes técnicos que tienen que ver, que buscan un poco incidir en cambiar un poco esta realidad sobre la que trabajamos. En la siguiente, creo que habíamos puesto también los links, en realidad, concretamente a los sitios en los que trabajamos, portales de revistas, de libros, y los repositorios, tanto Memoria Académica como Artcast, y el blog de acceso abierto. Y bueno, un poco para cerrar en estas conclusiones, para una verdadera circulación libre del conocimiento todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y creemos que es necesario trabajar en varios aspectos que tienen que ver con comprender las formas, las diferentes formas que va tomando el acceso abierto a nivel nacional y regional, fortalecer los modelos no comerciales de publicación, la vía diamante en el caso de las revistas, y el desarrollo de repositorios y el depósito de las producciones allí, impulsar cambios en los marcos normativos nacionales de propiedad intelectual, y esta idea fuerte de defender el conocimiento como bien común y su acceso abierto como un derecho universal, ampliar las infraestructuras para favorecer la circulación del conocimiento, como vimos que son muchas, y fundamentalmente concientizar y promover el cambio cultural entre los investigadores, ¿no? A través de todas estas estrategias de difusión y de charla y de concientización justamente con los investigadores para tratar de generar este cambio, ¿no? Y bueno, creo que llegamos hasta acá. Gracias, se hizo un poco larga la presentación, pero nos parecía interesante mostrar cómo esta diversidad de líneas que conviven dentro de nuestro proyecto, y bueno, y contarles que también toda la producción está disponible en el repositorio de la facultad, y bueno, y los invitamos también a sumarse al debate a través de nuestro blog. Gracias Elsa y Graciela por la invitación, y esperemos tener algún debate ahora en los últimos minutos. Disculpen si fue un poco rápido, pero me parecía que estábamos con el tiempo justo. Está bien, Marcela, no te preocupes. Sergio. Sí, ¿se me escucha ahí? Estaba viendo, quería anclarme y no... Ahí estoy. Vamos a poner a las expositoras, así podemos... Ahí estamos, ahora sí. Estamos todos, ¿no? No. No. ¿Quién falta? Todos. Estás vos solo, Sergio. Pero en mi pantalla se están viendo... Bueno, en la mía no. La agregué... Bueno, voy a... Probablemente sea un problema de configuración, tal vez Rocío nos puede ayudar ahora para que podamos poner a todas en Las vivo. agregué y yo las estoy viendo en mi pantalla conmigo. Claro, Sí. sí, sí.
No, sí, no está habilitado, no funciona bien, Sergio. Hoy estamos con inconvenientes técnicos, ahí Ya está, estoy pudiendo. si Rocío puede Ya solucionarlo. está, sí, voy agregando, vos anda haciendo las preguntas, si te parece. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen los inconvenientes, pero bueno, son los imponderables a los que nos somete la virtualidad. Bueno, pasemos a las preguntas, si les parece. Ivalú Ramírez nos dice lo siguiente. Plantean que varias de las bases de datos contienen sesgos cuando se trata de medir la visibilidad. La pregunta es, ¿qué limitaciones encuentran en hacer estudios de las revistas nacionales usando como fuente Google Académico? Es para mí, me parece, ¿no? Sí, lo que se plantea en este estudio es que sí, que en realidad las bases de datos que contienen sesgos son sobre todo las que se usan para evaluar la ciencia en general, como WOS y Scopus, y el sesgo sería básicamente que incluyen un porcentaje muy pequeño de las revistas totales del mundo, de las revistas científicas, y especialmente hacen un sesgo muy grande de las revistas latinoamericanas, y más aún de ciencias sociales. ¿Y cuál es la limitación para usar Google Académico? Ninguna. Me parece que justamente lo que se plantea es que cuando queremos hacer análisis de citación, Google Académico es uno de las fuentes que incluye la mayor cantidad de revistas. Por eso creemos que hay, no creemos, no, hay estudios que muestran que Google Académico incluye no solamente todo lo que está en WOS y en Scopus, o por lo menos un porcentaje muy, muy alto, un 90 y pico %, y entonces, y además, no solamente incluye todo lo que está en WOS y Scopus, sino que incluye muchísima otra información. Es un estudio sobre todo de Emilio Delgado López Cosar y Alberto Martín Martín, con Enrique Orduña Malea. Ellos han mostrado eso muy claramente, y como dice la creadora de Publish or Perish, que ahora no me voy a acordar cómo es el apellido, perdón, ya se los paso, se los busco y se los paso, dice, bueno, es preferible perder un poquito de calidad en la recogida de datos, pero se gana tanto en inclusividad usando Google Académico, que el poquito de solapamiento que puede haber, o de suciedad, que vendría a ser, bueno, que a veces hay un artículo 2 veces o cosas así, pero esa suciedad de Google Académico, que es tan criticado por eso, en relación a lo que se gana en inclusividad, casi ni vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces sí, la respuesta sería sí, usar Google Académico para, no solamente para las revistas argentinas, sino para las revistas latinoamericanas, y para todas, porque si pudiésemos usar Google Académico para todas, sería más equitativo para las que están y para las que no están en el mainstream. Nada más, porque si no sigo hablando, puedo hablar 2 horas de esto. ¿El resto quiere ampliar la respuesta o...? No, pasamos a la siguiente. ¿No? Silvia Contardi pregunta lo siguiente: ¿qué acciones piensan que se podrían implementar para fomentar la generación de nuevos repositorios o el crecimiento de los que ya existen? Bueno, si quieren puedo comentar algo de alguna de las recomendaciones que pusimos justamente en el informe que hicimos para mandar al SNRD.
básicamente lo que proponíamos era fortalecer las acciones que tienen que ver con el saber hacer, es decir, lo que notamos es que hay muchos repositorios en creación, pero a todos les cuesta mucho avanzar. Entonces, cuando el año 2012-2013 que hubo un desarrollo de proyectos PICT orientados en el tema de repositorios, que nos reunieron a través de proyectos en las 6 regiones del país, ahí se fomentó una cosa muy, muy buena, una sinergia de conocimientos, de experiencias, de intercambio y de situaciones que fue un impulso, eso se veía en la línea de desarrollo de los repositorios, cómo eso impactó en la creación de nuevos repositorios, y creemos que habría que repetir experiencias, por ejemplo, de ese tipo, o promover desde el SNRD instancias de trabajo conjunto, de encuentro de quienes estamos trabajando en la gestión de los repositorios, para compartir experiencias y buenas prácticas. También en el caso puntual de las universidades nacionales creemos que sería necesario tener una instancia más de coordinación, por ejemplo, utilizando a través de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, la REDIAB, o bien desde el módulo CIU Bibliotecas, donde estamos todas las universidades nacionales y en general las bibliotecas que estamos participando en la generación de repositorios. Bueno, impulsar el tema del desarrollo de repositorios compartidos, ¿no? La ley dice propios o compartidos, y hay muchas instituciones, las 19 universidades que mostraba Mónica, que no tienen repositorios, son universidades muy chicas, de reciente creación, que incluso por ahí todavía no tienen mucha producción académica, y que no tienen recursos, a veces no tienen ni biblioteca, entonces se podrían reunir, se podrían juntar para crear repositorios, digamos, compartidos, y ayudar, digamos así, con una mejora de recursos a gestionar estos repositorios. Bueno, hacer diagnósticos. Otra cosa que proponíamos era desarrollar soluciones tecnológicas que permitan agilizar la carga de los contenidos automáticamente desde el SIGEVA. Este es un reclamo histórico, ¿no?, de interoperabilidad entre los sistemas de gestión curricular, donde los investigadores ya suben sus producciones y poder pasarlas directamente a los repositorios, que los gestores, digamos, tengamos acceso a eso para poder incorporar esas producciones de forma, ¿no?, con una curaduría, como hacen en CONICET, pero de forma automática. En fin, muchas de estas son las cosas que habíamos propuesto también en el informe, y que pensamos que pueden ayudar a generar avanzar el avance de los repositorios, ¿no? No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. No, quería agregar que no la mencioné cuando hablaba de algunos avances que hemos hecho en la investigación, a Ana San Llorenti, que es con quien hemos escrito el informe y hemos trabajado ese artículo que hacía mención Moni, que la queremos mucho y que seguramente nos está mirando. Sí, está Ana acompañándonos desde el YouTube. Bueno, precisamente Ana, desde YouTube, desde el chat de YouTube, nos deja la siguiente pregunta. Me gustaría preguntarles qué impactos han tenido estas líneas de investigación en las políticas de comunicación del conocimiento de la Universidad Nacional de La Plata, en general y en facultades. Ahí me parece, no sé si, Moni, ¿querés contestar vos? No. No, como decía Marcela, creo que es la parte, la final que incluyó Marcela, todo lo que nosotros presentamos como investigación hemos aplicado en la facultad, en el repositorio, en las revistas, los indicadores de las revistas, todo lo que analizaron las chicas de repositorios dentro de la facultad y de la universidad. Me parece que nos han dejado, en ese sentido también me parece que cabe resaltar que las autoridades de la Facultad de Humanidades, bueno, periodismo también, y de la universidad en general, nos han dejado aplicar muchas de las cosas que nosotros vamos dándonos cuenta que favorecen tanto a las revistas como a los repositorios. Y después a nivel también nacional y regional, bueno, de a poquito vamos poniendo, me parece, granitos de arena
en los proyectos que venimos participando, ciencia abierta, repositorios, bueno, la última parte que comentó Marcela de ir, que bueno, que de alguna manera nos van invitando a estas comisiones que van decidiendo. Falta mucho, ¿no? Nosotros quisiéramos que fuera un poco más disruptivo todo lo que decimos, pero bueno, de a poco eso se va aplicando. No sé si Marcela o alguien quiere completar. Sí, bueno, lo mismo que vos dijiste, Ceci, yo creo que, bueno, a veces vieron que pasa, ¿no? En casa de Herrero, cuchillo de palo, a veces uno nunca es profeta en su tierra y a veces las cosas cuestan un poco más en nuestro ámbito, pero hemos logrado avances, la verdad, muy significativos. Todavía no tenemos política de acceso abierto, pero estamos a punto de tenerla. A nivel de la universidad, digo, nuestra facultad ya la tiene aprobada. Tenemos, bueno, toda la parte de revistas se organizó muchísimo a través de los portales individuales de las facultades en una coordinación general, y estamos trabajando también a nivel de los repositorios de forma bastante coordinada últimamente, y bueno, y estamos en vías también de aprobar ya la política para toda la universidad, así que de a poco sí, vamos avanzando Dentro de poco vamos a hacer un evento justamente para hablar de ciencia abierta y de acceso abierto en la Universidad de La Plata y las deudas, ¿no? ¿Qué nos falta para aprobar estas políticas? Así que vamos mejorando esa comunicación de nuestras líneas de trabajo al resto de la universidad, pero como ustedes saben, más en la UBA también tenemos una situación así de universidades grandes, muy dispersas, con muchas facultades, cuesta siempre un poco más, ¿no? Pero sí, vamos avanzando. Muchas gracias por la respuesta. Yo quería hacer una pregunta en referencia al acceso abierto alternativo, ¿no? ¿Se puede pensar en posibilidades de que los estados, o bueno, en Estados Unidos hace unos años hubo un enfrentamiento, ¿no? A través del intento de las leyes SOPA, PIPA, de combatir desde el Estado iniciativas ilegales, piratas o de acceso abierto alternativo. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de que los estados de alguna manera se coaliguen con las iniciativas de acceso abierto alternativo? ¿O van a estar más del lado de los intereses económicos y empresarios? Esa sería mi pregunta. No sé, Caro, si querés responder vos. Hace poquito en la revista Ciencia, Tecnología y Política que edita la universidad, Santiago Laudiat, que trabajamos con él en otra investigación, hizo una entrevista a Salvareza, que era el ministro en aquel entonces de Ciencia y Tecnología, y ahí les preguntó sobre la posibilidad de como la biblioteca electrónica y era bastante inversión y que la estamos pagando con préstamos, como que el ministro insinuó que hacía falta como que la propia comunidad académica no estaba del todo de acuerdo, entonces ya ahí nos da un indicio de que el Estado nacional, en este caso, no va a ir en contra de las legislaciones nacionales de propiedad intelectual, sino que va a buscar cierto consenso, ¿no? hacia el interior para poder hacer esto. Me parece que esa política de apropiación del conocimiento para el desarrollo nacional que han hecho otras potencias en sus momentos para poder despegarse y reducir asimetrías, me parece que por lo menos desde ahí, desde el ministerio, en su momento no estaba pensado hacer una acción disruptiva de tal forma así, porque hay como una imagen también, ¿no? En la política internacional que cuidar, entonces bueno, ahí es como que me parece que seríamos conservadores en ese sentido. Pero a la vez también se ve, no sé que Caro hable, ¿no? De este tema que es más un tema también, es que se ve que tampoco hay como una aplicación
policíaca alrededor de las personas que infringimos. Hicimos ahora una encuesta y todos han respondido, el 90% de las personas que trabajan en CONICET que encuestamos que usan. O sea, todos lo usan, todos saben que existe, lo descargamos, pero bueno, la ley no nos avala, sabemos que es ilegal, lo usamos porque creemos que es así, pero bueno, no hay tampoco hay ningún proyecto que yo conozca, no sé si Carlos si conoce, que haga un cambio en la legislación nacional para favorecer. Sí que hay proyectos para excepciones para ampliar el uso justo, ¿no? Que se permita hacer, pero no tenemos excepciones en la legislación nacional. No sé, Caro, ¿te querés agregar algo? No, solamente que la idea sería, ¿no? También que el propósito de estos trabajos es que sirvan para pensar nuevas políticas o las que ya están, digamos, en relación a este uso de herramientas ilegales. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Vamos a la última pregunta que tenemos. Nos pregunta Graciela Giunti, ¿cómo piensan que podría abordarse el estudio de otras vías alternativas para el acceso que han mencionado? Se cortó la última parte, pero es de esto, ¿no? Repito la pregunta. ¿Cómo piensan que podría abordarse el estudio de otras vías alternativas para el acceso que han mencionado en la charla? Me parece que se le cortó a Caro. Caro es quien está haciendo su... Ahí, Caro, ¿estás disponible? Bueno, Caro, en ese mapa que mostraba, ¿no? Mostraba que existían diferentes herramientas con que las personas están accediendo a la literatura científica, en ese mapeo que ella había realizado. Hay algunas, bueno, la que mostraba la nebulosa del medio, son prácticas mucho más difíciles. Nosotros empezamos a estudiar Sci-Hub y el set de descargas, porque bueno, el sitio no estaba disponible el set de descargas. De LiveGem también, Caro está haciendo algún estudio, porque tienen disponibles los logs, ¿no? De las descargas desde el sitio. En esos casos es más sencillo hacer un estudio, así como Cecilia hablaba también, ¿no? De las facilidades de Web of Science o de Scopus, que hacen que empecemos a investigar por allí para ver patrones y demás. Pero después otras prácticas son mucho más difíciles y requieren también entrevistas en profundidad y demás. Bueno, ahora también hicimos una encuesta para poder avanzar en ver algunas de estas prácticas de acceso ilegal a la literatura, pero por ejemplo el intercambio que se produce de trabajos a través de los mails es muchísimo más, digamos, no hay un registro en donde podamos ver quién se mandó qué documento, sino que bueno, eso implica que hagamos observaciones o que hagamos más bien entrevistas para ver si hay intercambio de este tipo entre los investigadores o entre personas también que puede darse. Así que me parece que todo lo que es sistemas de información que están en línea se facilita mucho más, y todo aquello que son prácticas se dificulta poder observarlas. Se ve que a Caro se le cortó internet. Hoy tenemos un día, pero bueno, así es. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, finalizaron las preguntas. Le damos el pase ahora a la directora del Instituto del Saber Ver para que haga el cierre. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, pensé que me quedaba con las chicas, pero me quedé sola. Gracias a todo el equipo, que vemos que es sumamente numeroso, por el importante aporte que vienen realizando durante tantos años a esta línea de investigación sobre acceso abierto en la Argentina. Realmente han sido muy claras
con respecto a la presentación, a las políticas que se implementaron, a los diferentes actores que también están involucrados, como ustedes lo plantearon, y también cuáles son las prácticas y estrategias de cada uno de los grupos. Las líneas de investigación que ustedes han generado me parecen realmente espléndidas, y esta generación de tesis, de maestría y de doctorado, realmente las felicito, las aplaudo. Hicieron una síntesis excelente, una presentación muy bien organizada. Muchísimas gracias. También, por supuesto, vamos a agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron en vivo y seguramente a quienes nos escucharán y nos verán en otro momento. A nuestro moderador Sergio, a Rocío, Diego, del Centro Cultural Paco Urondo. Hoy hemos tenido muchísimos inconvenientes, disculpas, pero no nos suele suceder, salvo que yo me quede sin conexión. Muchísimas gracias por el apoyo de todos ellos y por supuesto a todo el personal del INIVI, ya que, esto lo digo en cada una de las charlas y lo reitero, sin este equipo sería imposible poder compartir con ustedes estas charlas tan ricas. Finalmente, vamos a invitarlos a participar en la próxima y última charla del año 2021, el día jueves 25 de noviembre a las 17 horas, cuyo título es Experiencia de automatización de tareas de descripción de archivos sonoros. Estará a cargo de María Esteva. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Recuerden, jueves 25 de noviembre a las 17 horas. Los esperamos. Y muchísimas gracias, chicas. Un aplauso para ustedes.